Amén. Señor Jesús, en este día damos gracias primeramente por tu misericordia, por tu amor, por lo bueno que eres con nosotros, que nos has permitido llegar en esta mañana a alabarte para bendecir tu santo nombre, glorificarte, Señor, como eres digno, Señor. Gracias porque reconocemos que somos malos y pecadores y no somos dignos, Señor, de ser tus siervos, de ser tus hijos. Pero gracias que nos diste esta oportunidad por medio de tu Hijo Jesucristo. Y ahora gozamos de estas bendiciones, de esta magnífica salvación que nos has regalado, Señor, por tu pura gracia y por tu pura misericordia. Pedimos que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo y que todo lo que hablemos sea por medio de tu palabra. Lo pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Yo en esta mañana quiero hablar ahí en la Biblia. Ya había hablado algunas cosas de lo que viene siendo el libre albedrío, la predestinación, ya lo había manejado yo por el medio de la eclesiología, y también desde el punto de vista soteriológico, lo importante que es llevar el evangelio a los perdidos, porque esta es la manera en que Dios le agradó salvar a la gente. Obviamente tenemos que plantear algunas cosas que para mí son importantes. Yo soy un fiel creyente de que la Biblia no se contradice de una manera doctrinal, porque la hizo un Dios todopoderoso, todo omnisciente, todo sabio. Para mí la Biblia es un libro que muchas veces nosotros no podemos comprender a veces las variantes que tiene, y lamentablemente de una manera de un punto de vista muy humano, sacamos nuestras conclusiones y pues por eso hay tantas ramas en el cristianismo o en las doctrinas. Como les comentaba, por ejemplo, en el caso de todos estos que son calvinistas, pues hay tres tipos de calvinismo. O sea, los que más predominan, que son los hipercalvinistas, el calvinista clásico y el neocalvinismo. Y si usted se pone a pensar en estas cosas, las tres están fundamentadas en versículos bíblicos. Ahora, el problema no es fundamentar algo en un versículo. El problema es que lo que nosotros concluyamos contradiga otro versículo. Aquí ya hay un grande problema. Entonces, obviamente, si uno se pone a analizar el razonamiento humano, si uno empieza a aprender cómo se debe de aprender, que le llaman la cognición humana, o desarrollo de habilidades del pensamiento, que nuestro pensamiento vaya progresando, sea un pensamiento progresivo, uno se da cuenta que cuando uno establece algo, puede o no llevarnos a otra cuestión. Por ejemplo, vamos a hablar un poco, para poner en claro esto, el determinismo. El determinismo es aquello que nosotros decimos que es algo causado a propósito para llegar a un fin que no se puede cambiar, que es inflexible. Eso es determinista, es alguien que determina. Cuando alguien ya determinó algo, es porque no va a cambiar la resolución que ha dado en su vida, en su manera de pensar, de hacer, de lo que sea. Pero a veces, hermanos, nosotros no sabemos o hemos sido mal enseñados, como lo quieras manejar, a que una cosa lleva a otra cosa, es lo que habíamos platicado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo digo, el hermano Leonardo está aquí en el parque, por lo tanto no está en su casa. Esto es una acción que lleva a otra, es un enunciado que lleva a otro. O sea, si él está aquí, al no ser,
omnipresente, porque solamente puede estar en un solo lugar, por lo tanto no está en ningún otro lugar que tú digas. Él está aquí, ¿verdad? Pero por ejemplo, le voy a hacer un pensamiento similar. Vamos a suponer que yo les digo, el hermano Leonardo tiene flojera el domingo en la mañana. Entonces yo saco mi conclusión, por lo tanto no fue a la iglesia. Esta conclusión, hermano, tanto puede ser verdad, tanto puede ser mentira. Porque la afirmación fue, el hermano tiene flojera. Pero esto no quiere decir necesariamente que no haya venido aquí a la iglesia. Puede ser que se vino con su flojera, o que la sacudió con un baño, o con un almuerzo, o simplemente se paró y se prendió para estar activo. ¿Sí se fija cómo a veces llegamos a pensar que una cosa lleva a otra y no necesariamente es así? Y es lo que pasa con la Biblia. A veces leemos un versículo y sacamos conclusiones que no necesariamente son verdad, pero no porque lo digo yo, sino porque contradicen otros versículos de la Biblia. Y este sí es un problema. Porque, por ejemplo, alguien dice, oye, ahí está la doctrina, lo acabo de escuchar hace poco, de que Dios dijo que el reino de los cielos, que su reino no es de este mundo. Por lo tanto, ninguna promesa hecha en el Antiguo Testamento está hecha a la iglesia. Esta conclusión no lleva a la otra. Porque cuando Jesucristo dijo que mi reino no es de este mundo, no se refería a que Él no iba a establecer su reino en el mundo. Porque si tú lees Mateo capítulo 13, ¿cuál es la parábola que menciona Jesucristo? Se las voy a decir, la parábola del sembrador. Y yo les pregunto, ¿esa parábola está vigente hoy? ¿Se aplica para la iglesia o no? Y Él dice, este es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo el reino de los cielos se establece en una parábola que se aplica en la predicación de las semillas? Del sembrador salió a sembrar. O sea, a veces concluimos unas cosas que no llevan a otras. Hay unas que están establecidas, no las puedes cambiar. Por ejemplo, la Biblia dice que en Dios no hay mentira, que Dios no puede mentir. Esto no lo puedes cambiar con nada. O sea, Dios no va a contradecir su misma palabra para luego engancharnos y tenernos todos mareados de que no entendimos nada. Por eso para mí el arminianismo y el calvinismo son dos doctrinas que se sacaron en base a una metodología humana. De yo pienso así y lo voy a demostrar. Y esto está mal, hermano, porque nosotros, tú cuando lees les he dicho, cuando tú abres el periódico, los que llegaron a leer periódico, o en el celular las noticias, tú no dices, ay, voy a leer que hubo un terremoto en Japón. Y lo empiezas a buscar y empiezas a apartar las palabras y, sí, mira, hubo un terremoto en Japón. Pues claro que no, hermano, esto sería mentira. Tú abres las noticias esperando ver qué pasó. Tú abres las noticias y mira, aquí hubo tantos muertos en Sinaloa, o hubo tantos ahogados en no sé qué embarcación, y tú no te la inventaste, tú no la defendiste. ¿Por qué? Porque abriste tu mente para averiguar qué está pasando. Y lamentablemente con la Biblia ya traemos los lentes de alguna soteriología o alguna manera de pensar humana, y cuando leemos la Biblia ya todo va en referencia a lo que queremos leer. Y esto no debe ser así, hermano, porque entonces vamos a incurrir en contradicciones, y dice la Biblia que sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Sin contradicción. Y para mí este punto es indispensable. No hay contradicción en las palabras de Dios. Entonces ahora yo me voy a ejemplos bíblicos. Ya no voy a enseñar en Efesios, que sabemos que todo viene por Cristo hasta la predestinación. Pero ahora me voy a ir a ejemplos bíblicos donde no hay un calvinismo, donde no hay un determinismo de Dios, sino por el contrario,
hay una voluntad humana y Dios quiere que esa voluntad se someta a la de Él para que pueda conocer el verdadero gozo y la verdadera salvación, porque el camino es Jesucristo. Así es. Entonces, cuando uno puede lograr esto en la Biblia, puede encontrar esto y puede en su cuerpo físico, en su mente y en su corazón sujetarse a la palabra de Dios, a los pensamientos bíblicos, uno conocerá el verdadero gozo. Y esto, hermano, pues no es cosa fácil, no es algo que se logre en 2 estudios, en 1 año de estudio, ¿no? Esto es una vida de encontrar. Yo estoy seguro que todavía en 20 años siguiendo estudiando voy a seguir encontrando más, porque es muy amplio mi Señor, es muy amplio mi Dios. Entonces, primeramente, predestinación significa, si lo buscas en el etimológico, es antes o delante del tiempo. También significa, el destino es fijar un rumbo, y sion, pues es el hecho de acción. Entonces, la acción de determinar o fijar un rumbo antes o después del tiempo. Esto es predestinación. Ahora, para esto nosotros, hermanos, nosotros sí tenemos una locación en la cronología. Yo no puedo ya nacer en 1500. Yo ya nací en el año 2000, en el año 1989 nací y tengo 30 y tantos años, y yo ya no puedo cambiar esto. Esta es mi locación cronológica en mi tiempo. Esto ya no lo puedo cambiar. Sin embargo, Dios, hermano, dice la Biblia que Dios no está sujeto al tiempo. Dice que en Él no hay tiempo, no hay mudanza. Él no cambia. El tiempo nos hace cambiar. Yo te aseguro que hace 10 años o hace 30 años no éramos los mismos que ahorita somos, tanto físicamente, tanto mentalmente, porque a nosotros el tiempo sí nos cambia, ¿no? Pero a Dios no lo cambia el tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y por siempre. Entonces Él no es afectado por los tiempos. Él, como muchas soteriologías dicen, Él no va a cambiar su plan de salvación de ayer a uno de hoy y a uno de mañana. Su plan de salvación, dice la Biblia, que fue hecho desde antes de los tiempos. Eso lo vamos a leer un ratito, pero antes de leerlo, bueno, vamos a empezar con ese versículo. Vamos a leer, y sirve que empiezo ya con los ejemplos. Vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 2. Primero de Corintios, capítulo 2, dice desde el versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Fíjese aquí, hermano, lo que está hablando la Escritura. La sabiduría que Dios predestinó. Él está hablando, si te fijas en el primer versículo, de Cristo. En el versículo 1 y 2, Él está hablando del crucificado, de Cristo. Como les he dicho, Jesucristo no es un plan contingente de Dios, de que como la ley no nos pudo salvar, entonces ahora Cristo nos va a salvar. Jesucristo, acuérdense lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, es el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. El propósito y el plan de Dios, hermano, no se basa en lo que nosotros
pensemos que se va a basar, sino se basa en lo que a Él le agradó. Y aquí la Biblia nos está enseñando que es una sabiduría predestinada, que ya estaba lista antes de la fundación del mundo. Ahora, esto lo tenemos que analizar. ¿Qué es esto? ¿Cuál es esta sabiduría? ¿Qué fruto hubiera tenido si hubieran conocido la sabiduría? Que nunca hubieran crucificado al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que no hay un Dios calvinista, determinista? Porque, ¿de qué sirve que yo te cuente? ¿Qué es lo que nosotros decimos del hubiera? Que no existe, ¿verdad? Siempre decimos, el hubiera no existe, ¿para qué lo hablas? Porque sí somos de decir, ay, si hubiera estudiado, ay, si hubiera hecho esto, ay, si no hubiera ido a aquel lado. Por ejemplo, ayer yo pensé, cuando salí de mi taller, que iba a dejar de llover y me mojé todo. Yo dije, si hubiera mejor ido en mi camioneta. Pues sí, como dicen, no existe el hubiera. Pero el hubiera aquí está presente. Y nosotros no le damos peso porque aparentemente no sirve de nada recordar o pensar en algo que pudimos haber cambiado en el pasado. Pero aquí dice, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Qué nos está diciendo? Que hay otras posibilidades que son reales, ¿verdad? Yo no puedo llegar a decirte, hermano, si yo hubiera estudiado química sería rico. ¿Sabes por qué? Porque es mentira. ¿Por qué es mentira, hermano? Porque ni siquiera puedo establecer algo que hubiera pasado de otra manera. Pero la Biblia lo establece y la Biblia no dice mentiras. O sea, no es que Pablo esté diciendo no hubiera como una posibilidad, sino que está diciendo, está 100% seguro que si estas personas hubieran conocido quién es Jesucristo, no lo hubieran crucificado. Y esto no va al plan calvinista, porque el calvinismo es determinismo. Si Dios sería determinista, ¿para qué abre posibilidades de hubiera? Ahora, obviamente, hermano, para yo poder que me entiendan bien en esto, el calvinismo o el determinismo o el fatalismo también es otra palabra que entra en estas teologías. Lo que nos quiere decir es que el principio que estas teologías tienen es que Dios es un Dios soberano y se hace lo que Él quiere. En esta teología, hacer lo que Él quiere mezcla también tu voluntad. O sea que tú hiciste lo que Él quería a fuerzas, no tienes otra manera. Ya les había hablado un ejemplo, lo voy a repetir para los que no lo hayan escuchado. Pero en aquel, se dice que antes de Jerusalén a Damasco se hacía cierto tiempo, vamos a poner un tiempo, 2 horas en caballo. Y caminando, pues no sé, era caminos de mediodía o más. Entonces cuenta una historia del fatalismo, donde está una persona en la fiesta de Jerusalén con unos amigos y de pronto se aparece la muerte, entra aquí a donde ellos estaban y la muerte pues se lleva a quien se lleva, y cuando se voltea la muerte mira a esta persona y la muerte se sorprende y se va, y él quedó tan asustado que agarró el caballo y hizo tiempo récord, hizo la mitad del tiempo y llegó a Damasco. Y llegando a Damasco, está la muerte ahí, y la muerte hasta se limpia el sudor y ya pues lo va a matar, y él le dice, oye, antes de que me mates, ¿por qué te asustaste cuando me viste en Jerusalén? Si tú eres la muerte. Y dice la muerte, lo que pasa es que yo tenía programada tu hora ahorita, y yo sé que se hacen 2 horas y
y ya faltaba 1 hora para tu muerte. Yo no sabía cómo te iba a matar, pero ahora vi que ya llegaste a tiempo a tu cita. Esto es el fatalismo, que no puedes evitar lo que ya está dicho de ti, lo que supuestamente se puso en la eternidad acerca de ti. Esto es un fatalismo. Era imposible que hubiera llegado él a tiempo a su cita de la muerte, pero para esto sucedió algo. Vio a la muerte allá, se asustó tanto que llegó en 1 hora. Esto es una historia de un fatalismo, de un fatalista, de alguien que cree en el fatalismo. Que todos tus actos son consecuencia de Dios. Si tú pecas o si tú haces bien, así Dios lo quiso. Y así lo decimos a veces. Lamentablemente culpamos a Dios de nuestras malas acciones. Oh, pues, así quiso Dios, ¿no? Oh, pues, pasa algo mal en tu vida y así Dios quiso. Cuando ya habíamos leído en Santiago, lo acabamos de estudiar, el libro de Santiago, dice, ¿de dónde vienen los pleitos y guerras? ¿Qué dice? De vuestras concupiscencias. No dice de Dios. Entonces Dios pone una responsabilidad en el hombre. Entonces, ahora que entendemos cómo se pone el calvinismo enfrente, y no es que estoy atacando el calvinismo, el calvinismo tiene versículos correctos, hermanos. Si tú te metes, lo que te digo, si te pones a escuchar al doctor Moore, que es arminiano, te vas a hacer arminiano porque usa puros versículos arminianos. Pero si te pones en el punto calvinista, un John MacArthur, te vas a hacer calvinista porque usa versículos de la Biblia. La cosa es que no puedes estar contradiciendo la Biblia. Tienes que buscar la manera de que estos dos puntos se hagan una verdad. ¿Y cómo se puede lograr esto, hermano? Estudiando la Biblia, comprendiendo que hay un Dios que hace su voluntad a pesar de tu libertad. Y esto es lo complicado de entender, porque nuestra mente es muy simplista, todo lo queremos entender simple. Hermano, explícame el fin del mundo, 3 versículos, ahí está, ya lo entendí. Viene así, se muere y ya rápido lo entendí, como si fuera así de fácil. Oh, hermano, explícame la salvación, cree en Cristo, ponte a orar y ya eres salvo. ¿Y cuántas personas no piensan que porque oraron son salvos? Y luego viven sus vidas llenas de pecados, sin Cristo, pero creen que son salvos por una oración. Porque todo lo queremos hacer light, fácil, algo rápido, algo sin carga. Y no es así, hermano. Dios no es así. Entre más te metes a leer, entre más estudias de la Biblia, más te das cuenta que más ignoramos de Dios. Y que sus riquezas son tan profundas que va a ser muy complicado que lleguemos a entender todo. Entonces, aquí la Biblia nos presenta un hubiera, si hubieran conocido. Esto no es determinista para nada, ni fatalista. Está dando una posibilidad abierta de que hubiera sido una realidad, que si ellos hubieran sabido quién era Cristo, no lo hubieran matado. Ahora vámonos a los ejemplos en el Antiguo Testamento. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: tráele el ephod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Fíjese la pregunta que hace David: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como tu siervo tiene oído? Jehová, Dios de Israel, ruégote que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres hermanos de Saúl?
Y Jehová respondió: te entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y fuéronse de una parte a otra. Y vino la nueva a Saúl de cómo David se había escapado de Keila. O sea que todo lo que respondió Jehová fueron mentiras, porque todo lo que le preguntó David, Jehová, escúcheme bien, hablando en un determinismo, Jehová mintió, porque dijo: sí descenderán, sí te entregarán. Un Dios determinista, si tú te pones a pensar, diría: no va a pasar eso, David, porque tú te vas a ir ahorita, porque no hay de otra. No hay posibilidades con un determinista, con un fatalista. ¿Cómo te va a suceder eso, David, si ya te vas? Ya camínale. No, él le dijo: sí te entregarán, como si fuera a pasar. La pregunta es: ¿acaso Dios mintió? Porque David dijo: Señor, si me quedo, ¿me entregarán estos hombres? Digo: sí te entregarán. Un Dios determinista, a mi manera de ver el determinismo, que no puedes cambiar el destino, tú le has dicho: no, porque te vas a ir. No te vas a quedar, David, tú te vas a ir. Ese es el futuro. Yo veo el futuro como es y te vas a ir. No, hermano, Dios abrió la posibilidad y le contestó conforme a lo que David preguntaba, a las posibilidades de opciones que David tenía. David tenía la opción de quedarse y le preguntó: Señor, si me quedo, ¿me entregarán en las manos de Saúl? Y le dijo Dios: te entregarán, porque Dios conoce las circunstancias. Dios conoce las posibilidades. Entonces David, sobre esa respuesta, cambió los hechos. Es lo mismo que dice la Biblia. Si tú y yo vivimos en la carne, ¿qué va a pasar, hermano? La carne va a reinar sobre nosotros. Pero si tú y yo vivimos en el Espíritu, Dios va a lavar nuestro ser y vamos a ser seres que obedezcamos su palabra. Ahora, ¿cuál de las dos es real, hermano? ¿O las dos son posibles? Todo está en qué decisiones tomamos tú y yo cada día. Dios, ¿qué dice Dios si oramos a Él? Dice: pedid y se os dará. Pero vamos a suponer que tú no quieres pedir. ¿Se te va a dar, hermano? Pues Dios es determinista, ¿no? De todas maneras va a pasar lo que tenga que pasar. ¿O para qué ir a predicar si los que ya van a ser predestinados, pues Dios los va a arrimar un día a la iglesia? ¿Para qué predicamos, hermano? Ya están predestinados, ¿no? Con Dios es el determinismo. No, hermano, yo veo un Dios que da posibilidades. Y si el hombre hace, Dios bendice. Y si el hombre no hace, Dios no bendice. ¿Acaso Dios no le preguntó a su pueblo: elige, pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, elige? Josué le dijo al pueblo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ustedes qué van a hacer? Hermano, tenemos que entender y ya separar esta idea de que nuestros actos van a golpear la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no se toca por nada, hermano. Él va a hacer su voluntad cuando Él quiera, cuando Él guste. Ahora, ¿que Él sabe cuándo nos vamos a morir? Claro que lo sabe. Pero no significa que por esto Él determina tus pecados. ¿Que Él sabe cuántas veces vas a pecar? Claro que lo sabe. ¿Que Él sabe cuántas veces vas a glorificar su nombre? Claro que lo sabe. Pero esto no quiere decir que controla tu voluntad. Y es algo en lo cual muchas veces hemos sido enseñados que Dios sabe todo y como ya lo sabe, agarra nuestra voluntad. Aquí tú te puedes dar cuenta que Dios le respondió lo que quería saber David, y David sobre eso actuó. Pero de la misma manera nosotros tenemos palabra de Dios en el Nuevo Testamento de qué sí debemos de hacer y qué no debemos de hacer, y está en nosotros el actuar
de una manera que sea para la gloria de Dios. Pero obviamente esta manera va arraigada a lo que Él dice, no a lo que tú y yo digamos. Por eso les decía, no tenemos libre albedrío en cómo glorificar a Dios, porque Él ya dijo cómo le vamos a glorificar. No hay. Si lo ves del punto humanista, pues claro que hay, porque tú decides. Te gusta tener el poder, yo me gusta tenerlo, yo decido. Pero yo no puedo decidir glorificar a Dios robando. A lo mejor yo en mi libre albedrío digo, yo quiero robar y glorificar a Dios, pero esto no significa que Dios se va a agradar de ti o de mí, así como de Caín y de Abel, o como el siguiente ejemplo que vamos a leer. Bueno, vamos a Génesis capítulo 50. Otro versículo que me habla de lo mismo, otro ejemplo que me habla de lo mismo, de que la voluntad de Dios difiere grandemente a veces de la voluntad humana. Sin embargo, Él hace su voluntad siempre. Todos conocemos esta historia de José y sus hermanos, ¿verdad? Y al final todos sabemos cómo se encontraron y cómo se desarrolló el desenlace de esta historia, ¿no? Y al final vean lo que las últimas palabras, Génesis capítulo 50, versículo 19. Y respondiéndoles José, no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Una historia de cómo el pueblo de Israel entró a Egipto, ¿no? Por medio de José. Ahora, muchos dirán, claro que era la voluntad de Dios que José llegara allá. José aquí está haciendo una declaración. Ustedes pensaron mal de mí. ¿Por qué? Porque le quisieron matar, ¿se acuerdan? Y al último llegó Rubén y les dijo, no lo maten, mira, mejor véndelo. Y lo vendieron a unos, como esclavo, lo vendieron a los egipcios. Y llegó hasta Egipto. Y de ahí Dios encaminó a bien esta cosa. Y ¿se acuerdan por qué le decían José el soñador? Porque tuvo sueños que no les gustaron, ¿verdad? ¿Cuál era uno de ellos? Que sus hermanos, ¿qué? Se iban a inclinar delante de él. ¿Cómo lo odiaban? ¿Cómo lo odiaban? Y José dice, mira, ustedes pensaron mal de mí. Ustedes en su voluntad me quisieron hacer algo. Mas Dios, que es más poderoso, que tiene todas las herramientas, dice, lo encaminó a bien. Ese mal que esa gente le quiso hacer, Dios lo transformó en un bien. ¿Cuál fue ese bien? Que ahora José iba a sustentar a su pueblo. Si se fija, hermano, alguien una vez me dijo, no, es que tenían que llegar a Egipto y era la única manera. Hermano, Dios no tiene poder como para haber dejado a Israel allá en las tierras que les prometió y haberles provisto lo necesario. ¿Qué acaso no? O sea, Dios de repente ya dejó de ser un Dios sin poder y, ay, caray, los tengo que llevar a Egipto. Híjole, si no, ¿cómo les doy? Hermano, vamos. O sea, la cosa es que Dios ya había dicho que ellos se tenían que inclinar ante José. Y si José estaba en Egipto, pues Dios tuvo que llevar a toda la manada a Egipto para que se cumpliera lo que él había dicho. Probablemente si se quedan ahí, hubiera pasado algo, hubieran hecho algo que Dios hubiera bendecido. No lo sé. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios arregló el problema del hombre. Eso sí lo sabemos, porque aquí lo declara el mismo José. Entonces, aquí no vemos un fatalismo, aquí lo que vemos es hombres haciendo su voluntad y Dios cumpliendo la de él. Dios siempre sobresaliendo sobre la voluntad del hombre.
con sus medios, con sus maneras, con sus formas. Y esto, hermanos, solo lo puede hacer un Dios poderoso. Vamos a otro versículo. Lucas capítulo 10. Otro ejemplo. Vamos a leer desde el versículo 13. Lucas 10:13 dice la Biblia: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días a que, sentado en silicio y en ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotros en el juicio. Otra vez él hubiera sido. Como les digo, un Dios determinista no tiene por qué andar diciendo que hubiera sido. Eso es mentira. ¿Cómo que hubiera sido si Dios es determinista? Él así quiso que hubieran sido las cosas, así van a ser. Pero aquí está demostrando que las circunstancias cambian el resultado. ¿Cuáles eran las circunstancias que hubieran cambiado que Tiro y Sidón hubieran escuchado, hermano? Aquí dice la Biblia: hubieran sido hechas las maravillas. ¿Cuáles maravillas, hermano? Los milagros que Dios hacía, que Jesucristo hizo. Y esa gente fue incrédula. Y por eso les dijo Jesús: ay de ustedes, Corazín y Betsaida, porque si en aquellas ciudades hubieran llegado estas maravillas, ellos se hubieran creído, hubieran sido hechas más cosas buenas, ¿no? Otra vez, abriendo un paréntesis de un Dios que nos cambia las circunstancias. Lo mismo que Pablo les dijo en Corintios a estas gentes: si hubieran conocido al Dios de gloria, no lo hubieran crucificado. Si hubieran hecho estas maravillas aquí, ¿qué hubiera pasado? Hubieran creído. Esto, hermano, es algo curioso, ¿no? Es algo importante de conocer, que tenemos un Dios que abre la posibilidad a que la gente se pueda arrepentir, o se haya podido arrepentir si hubieran creído. Esto es muy importante, el hubiera sido, porque acuérdense que es un cambio de circunstancias y un cambio de resultados a partir de las circunstancias que se dieron. Entonces, hermano, esto también habla de un Dios que abre la posibilidad a que la gente pueda creer. Probablemente si tú mañana no vas a predicar, quizás una persona que pudiera creer, no crea. Pero quizás si tú el día de mañana vas y predicas y hablas del Evangelio, hay la posibilidad de que esa gente crea. Por eso es importante el llamado a la evangelización. Por eso Dios dice que evangelicemos. Porque hay una posibilidad real, hermano. Tú dices: es que mis parientes ya les he dicho, no entienden. Y hasta llegamos a pensar: para mí que ni están predestinados. Oh, hermano, eso no lo puedes saber, eso no lo sabemos, eso solo es pensamiento de Dios. Para nosotros lo real es que todos tienen posibilidad. Obviamente Dios conoce el desenlace de la tierra, pero no porque Él lo conozca significa que no haya posibilidades reales de que alguien sea salvo. Claro que es posible. Predícales, muéstrales un buen testimonio y vas a ver cómo va a haber gente transformada. ¿Esto es complicado? Pues claro que es complicado, porque es combatir con nuestros pensamientos. Mira, vamos a otro versículo, y yo creo que el más usado para hablar de la predestinación o del determinismo, como nos lo han enseñado, y es en Romanos capítulo 9. Aquí hay dos ejemplos
porque si los tomamos a la ligera y no profundizamos en lo que hay detrás, sí vamos a llegar a las mismas conclusiones. Dios determina cómo se hacen las cosas. Pero si nosotros ponemos a escudriñar a un Dios que es amoroso, que verdaderamente quiere que todos sean salvos, nos vamos a dar cuenta que Dios abre las puertas para que todo el hombre sea salvo, para que todos puedan cambiar, todos puedan arrepentirse y todos puedan aceptar a Jesucristo. Entonces, esto lo tiene que considerar y leerlo. Yo le pido que lo lea en su casa también. Pero vamos a leer el primer ejemplo. Romanos capítulo 9, desde el 8 al 13. Dice, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son los contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo, y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo uno de Isaac nuestro padre. Fíjese el paréntesis que abre la Biblia. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho, dice, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino el porque llama, permaneciese, le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjese aquí este versículo. Si usted lo lee, dice, ay, a veces hay una elección y una predestinación. Uno ya estaba predestinado para ser condenado y el otro predestinado para el otro. Si tú lees el contexto, está hablando de una promesa en la simiente. ¿Quiénes son los hijos de la promesa, hermano? Los hijos de Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿El padre de qué? De la fe. Fíjese la palabra que ya empezamos a involucrar. La fe. Este es el contexto, hermano. Yo no lo estoy hablando como yo quiero. El contexto, si tú lees en el versículo 7, dice, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te serás llamado simiente. ¿Quién es Isaac? El hijo de la promesa. La promesa se da por la fe que uno cree. Ahora, vamos a leer, porque estos versículos están plasmados también en el Antiguo Testamento por un profeta. Vamos a Malaquías capítulo 1, es el último libro del Antiguo. Malaquías capítulo 1. Fíjese, ¿por qué Esaú no pudo ser el hijo de la promesa? Esto es muy interesante, ¿no? Dice, todavía no hacían bien ni mal, y ya había una elección. No dice que la elección fue sobre Jacob, está diciendo que ya había una elección. Esto es algo que debemos de estudiar y analizar. Pero aquí está la respuesta de por qué Esaú no era el elegido. Vea lo que dice la Biblia. Malaquías capítulo 1 dice el versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y a Jacob amé. Lo mismo que está diciendo Romanos. Y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento, y su posesión para los chacales del desierto. Vea el versículo 6. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿qué de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, en que hemos menospreciado tu nombre. ¿Qué fue lo que pasó con la primogenitura, hermano? ¿Quién la menospreció? ¿Jacob o Esaú? ¿Y qué está diciendo el versículo 6 el Señor? Al final, ¿qué dice? Sacerdotes que menosprecian mi nombre. ¿Y cómo empezó el capítulo?
con el mismo ejemplo de alguien que menospreció la primogenitura. La elección iba sobre el hijo que tenía fe, no sobre el hijo que iba a menospreciar la primogenitura. Ahora, Dios ya sabía, esto no quita que Dios ya sabía que Jacob era el hijo de fe, el hijo de la promesa. Pero nosotros no lo sabíamos, ellos no lo sabían. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegó las obras y demostraron lo que Dios ya había dicho, que el menor, que el mayor, serviría al menor. Si usted se pone a pensar, hermano, la elección de Dios va sobre los hijos de fe, no sobre los que menosprecian la fe o la promesa. ¿Cómo yo, siendo Esaú, voy a menospreciar la promesa? ¿Cómo la voy a menospreciar, la primogenitura? Pues, hermano, así fue. Así pasó, hermano. Ahora, esto quiere decir que Dios quiso destruir la vida de Esaú y la de Jacob no. No, hermano, Dios ya sabía que uno de ellos dos era capaz de menospreciar las benditas promesas de Dios y que el otro las iba a anhelar. ¿No dice la Biblia que Jacob anhelaba y que hasta fue y planeó algo con su madre para que pudieran engañar a su papá Isaac y poderse quedar con esta bendición? Lo anhelaba de verdad. ¿Y Esaú qué hizo? Lo vendió por un plato de lentejas. Ahí está el menosprecio a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Entonces tú te puedes dar cuenta que Dios conoce los corazones. Y lamentablemente, hermano, muchos de nosotros el día de hoy no aprendemos de las enseñanzas de la Biblia y a veces vivimos con un corazón podrido y nos jactamos y no cambiamos. ¿Quién de aquí no sabe que es mala persona? Yo no sé que soy mala persona. Pero el hecho de qué me sirve saber que soy malo si no estoy dispuesto a cambiar. ¿De qué me sirve? Yo tengo que estar dispuesto todos los días de mi vida a que Dios trabaje conmigo. Señor, trabaja en mí. Y hacer lo que más puedas y estar en oración y estar en lectura de la Biblia y estar en una comunión plena con Dios. Esto, hermano, va a cambiar el corazón del hombre. Va a taladrar nuestra vida, nuestro corazón de piedra lo va a hacer un corazón de carne, al grado que te vas a arrepentir de lo que te has convertido o de lo que somos. Pero, hermano, si nosotros nos la pasamos culpando a Dios de nuestras acciones, oh, hermano, va a ser muy difícil que cambiemos. Es que Dios así me hizo. El determinismo, ¿no? Ahí está el determinista. Oye, hermano, ¿por qué eres tan enojón? Así me hizo Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué le hago? No, hermano, vergüenza debe de darte, inclinar tu cabeza y pedir perdón. Señor, perdóname, porque tú encaminas a bien los malos pensamientos, como pasó con José. Cámbiame. Yo quiero ser un buen siervo tuyo. Pero esto no va a pasar por arte de magia, ni por predestinación de que ya estás predestinado a ir a la predicación del 2030. No, hermano, si tú no quieres ir, no vas a ir a ninguna. Esto no tiene nada que ver. Dios predestinó a los que crean en su Hijo Jesucristo. Es un grupo de personas con una característica, que crean. Si no cree, por eso Jesucristo dijo, el que no cree ya es condenado, mas el que cree tiene vida eterna. No predestinó a Panchito, a Josuecito, al hermano X, al hermano Y particular. Él dijo, el grupo que quiera creer, que se quiera arrepentir, estos serán mis hijos. Eso lo puedes leer en Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Si tú lo lees, te vas a dar cuenta que Dios lleva al Hijo a todos los que van a ser salvos.
Pero ¿cómo los lleva es la pregunta? Al que leyó y aprendió. Si no quieren aprender, hermano, Dios no los va a llevar. Dios no va a llevar al que no quiera. Dios va a llevar solamente a los que se arrepientan de corazón. Por eso Él demanda a los hombres que se arrepientan. Porque si no, no los va a llevar de otra manera. Dios no va a llevar a un no arrepentido. Él va a llevar a todos los arrepentidos. Yo te pregunto, ¿tú ya te has arrepentido? ¿Tú ya estás a los pies de Cristo? O hermano, te digo algo, Dios ya te llevó a Cristo, a su Hijo Jesucristo. Si te arrepentiste. Si no te has arrepentido, ni de chiste te va a llevar. Porque Dios quiere personas que se arrepientan. Dios ama a todos aquellos que se pueden arrepentir. Después dice la Biblia, el segundo ejemplo, y es el último. Ese ejemplo también es muy interesante porque entonces se maneja que hay un determinismo en los hijos del diablo. Vamos a Romanos capítulo 9 de nuevo. Y aquí vamos a encontrar varios puntos importantes que puedes analizar. Son rápidos, hermano, ya soy breve. Romanos capítulo 9 dice desde el versículo 17. Fíjese, porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Que fue lo que pasó, escucharon lo que sucedió con Faraón y Egipto y los israelitas. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrándolas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Otro ejemplo que se nos ha enseñado que Faraón no tenía de otra. Él tenía que hacer a fuerzas, tomar su papel de Mr. Señorito que no iba a dejar a salir al pueblo de Jehová. Pero vámonos a Éxodo, vamos a ver qué es lo que pasó en Éxodo. Esto nos va a ayudar y también aquí está la respuesta, pero ahorita lo concluimos. Éxodo capítulo, vamos a 2 versículos que parece que son contrastantes, pero te vas a dar cuenta del poderío de Dios, cómo Él maneja las cosas. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Aquí, hermano, todavía no pasan las plagas. Se puede decir que este es un pre de antes de que pasen las plagas. Dios todavía no mostraba su potencia aquí. Pero vean lo que le dice a Moisés en el 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hubieres vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano. Pero endureceré su corazón. Vean lo que está diciendo: yo lo voy a endurecer, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Quién lo va a endurecer? Jehová. ¿Cómo lo endurece? Esto es algo que debemos de analizar. ¿Cómo Dios se adjudica el que va a endurecer al faraón? Bueno, vamos a Éxodo capítulo 7. Vean lo que dice el versículo. Versículo 12. Pues echó cada uno su vara. Aquí estaba enfrentado Faraón con los encantadores del Faraón. Echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos,
y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está agravado, que no quiere dejar ir a mi pueblo. Aquí vemos otra semejanza a lo que habíamos dicho. Pero el corazón de Faraón, hermano, ¿por qué se endureció? ¿Cuál fue el acto que hizo que se endureciera? El milagro de Dios. El milagro de Dios conlleva la consecuencia que Faraón endureció su corazón. Yo les pregunto, ¿Jehová agarró el corazón del Faraón y lo empezó a apretar hasta que se endureciera? ¿O los actos de Jehová hicieron que este corazón se endureciera? ¿Cuál fue el acto que lo endureció? Es como les decía, ¿cómo Dios cambia la voluntad del hombre? Nos da un masajito en el corazón para sentir rico. Y, ay, Señor, te quiero alabar ya. Ya sentí rico en mi corazón y en mi mente. O son las obras de Dios y las maravillas las que hacen cambiar al hombre. No sé si lo has pensado, no sé si lo has analizado, pero Dios ya hizo la obra perfecta para que el hombre sea salvo. La pregunta es, ¿por qué el hombre no quiere aceptarla? ¿Qué implicaría? Hermano, Dios ya hizo la obra. ¿Sabes cuál es la obra? La obra de Jesucristo en la cruz. ¿Qué tienes que hacer tú para ser salvo? ¿Ser crucificado también? ¿Hacer obras buenas? ¿Vender tu casa y darla a los pobres? ¿Cómo es la salvación, hermano? Es un acto misericordioso de Dios. Dios quería sacar a su pueblo y Dios conocía el corazón del faraón y dijo: yo lo endureceré. ¿Pero cómo lo endureció? ¿Poniéndole masilla alrededor de su corazón? Él solamente mostró su obra de que él era más poderoso que los hombres, que el imperio humano. ¿Sabes qué era un faraón? Una persona que 24/7 tenía servidores. Entonces de repente llega un Moisés que tartamudeaba y le dice: deja salir al pueblo de Dios. Y Faraón, creyéndose un Dios, dice: ¿cómo? Avienta su vara Aarón y se hace una serpiente y dice Faraón: yo también tengo, ¿a poco crees que nomás tú? Pero luego sacan esas dos varitas y la de Aarón se las traga. ¿Y qué representaba eso para Faraón? Alguien que estaba tocando su autoridad. Y se endureció. Pero no se endureció porque Dios le puso masilla en su corazón, sino porque él creía ser un Dios. Así los veían los faraones, como semidioses. Tú puedes leer que era un faraón. Hasta los enterraban de ciertas maneras, con ciertos rituales, para que duraran. ¿Tú crees que los momificaban o los embalsamaban nomás porque sí, hermano, porque era costumbre? No, lo hacían porque era como dar una eternidad a ellos. Los creían como dioses. Pero Dios vino y le mostró que tenía más poder. Y por eso, si regresas a Romanos y pones atención a lo que acabamos de leer, te vas a dar cuenta de algo. Romanos 9, versículo 22, dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, vea la palabra que usa, soportó? Dime qué hombre hace, o qué Dios hace algo que tiene que soportar, que tiene que andar aguantando. Si Dios lo hizo, no lo tiene por qué soportar. Él lo hizo, para eso lo hizo. Hizo a un faraón duro y miserable para que no los dejara salir. Pero no dice esto la Biblia. Dice que Dios tuvo que soportar, andar aguantando con mucha mansedumbre a un hombre que no quería hacer su voluntad. ¿Y quién era este hombre?
Faraón. Dios tuvo que soportar a un hombre que en su libre decisión, él quiso ser como Dios. Él quiso no dejar salir a su pueblo. Oh hermano, ¿te das cuenta que la predestinación tiene que ver más con un acto misericordioso de Dios que un determinismo? Hermano, todo aquel que crea el Evangelio será salvo. Todo aquel. Y todo aquel no son nombres escritos ya, son actitudes de arrepentimiento. Todo aquel que se arrepienta será hijo de Dios. Esto es algo que yo no puse, hermano. La salvación no la planeé yo. Yo creo verdaderamente en que Dios solo va a salvar a los que Él quiera. ¿Y a quién quiere salvar Dios? Es la pregunta. ¿A quién? A los que se arrepientan. Ese es su querer. El querer de Dios es salvar a todos los que se arrepientan. No tienen nombre, pero sí tienen una acción, una actitud de humildad. Este es el accionar de Dios. Ahora, ¿que somos predestinados? Claro que somos predestinados en Cristo Jesús, como dice la Biblia. Sin Cristo, hermano, no hay predestinación. No hay nada que hacer delante de Dios. Pero con Cristo, hermano, tú y yo ahora tenemos las promesas benditas de vida eterna. Porque tú has recibido el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que transforman y cambian las vidas a todo aquel que se arrepienta. ¿No dice la Biblia? Y será que todo aquel que invocare, todo aquel, ¿quién es todo aquel? Todo el mundo que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermano, claro que somos predestinados, claro que sí, todos los que creímos. Los que no creyeron no son predestinados porque no quieren creer. En el momento que crean son predestinados. Porque esta es la predestinación de Dios, a las actitudes de los hombres. No a un hombre. Dios no puso nombres ahí en la eternidad. Ah, fulanito, sultanito, merenganito, perenganito. No, Dios dijo, todo el que se arrepienta es mi voluntad, salvarlo. Y a esto yo se los voy a llevar a mi Hijo, a todos aquellos que se arrepientan. Lo dice Juan capítulo 6. Todos aquellos que aprendan y crean al Evangelio. Si no creen, hermano, no existe la posibilidad de que no creas y Dios te haya predestinado. Y Dios te va a llevar aunque no creas. Eso no existe. Todos los predestinados creen. Y para haber creído, se necesitaban haber arrepentido. Y para esto, bueno, ahí está la lista en Romanos capítulo 10. ¿Y cómo creerán si no fueren enviados? ¿Sí me entiende? Y para poder oír, hay que escuchar la palabra de Dios. Y para poder tener fe. ¿No dice la Biblia? Entonces, hermano, usted se puede dar cuenta que tenemos un Dios misericordioso. Y siempre va a haber esperanza para todo el que está vivo. Siempre. Siempre y cuando le llevemos el Evangelio. Porque si tampoco le llevamos el Evangelio, hermano, pues de nada sirve esta esperanza. Es una esperanza muerta. Porque solo por medio del Evangelio van a ser salvas las personas. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por el tiempo que nos dio el día de hoy. La verdad es que hay mensaje el día de hoy. Donde quieras buscarle, pues Dios habló a cada uno de nosotros. Yo dudo que alguien vaya a decir, no, pues a mí no me tocó nada el día de hoy. Yo creo que todos necesitamos de esto, por eso venimos a la iglesia, para aprender, para estar ahí escuchando la palabra de Dios y abrir su corazón con humildad y permitir que Dios trabaje en nosotros. Y esto es el punto. Yo estaba checando nada más una cosa que
no lo mencioné por no mencionar, por no manejar tanto tiempo yo cuando fue mi participación. Y estaba buscando, hermanos, dice ahí en Proverbios 9, dice el versículo 8 que había leído: no reprendas al escarnecedor. Y yo dije, bueno, escarnecedor, ¿qué significado podemos darle? El significado bíblico. Y estaba leyendo, dice, es una persona soberbia y arrogante que se burla de Dios, de la verdad y de los consejos sabios. ¿Sí entiende esto? ¿Qué características tiene? Es un orgullo extremo, rechaza el consejo bíblico y no busca la paz y trae de consecuencia división. Esto es lo que estaba leyendo yo, buscando ahorita. La palabra escarnecedor, piensan que es alguien que está ahí como nada más dando lata, pero no trae muchas cosas de esas. Pero algo que me llama la atención, dice que hace caso omiso de la palabra de Dios, y esto es cierto. La apariencia muchas veces de pensar en que somos cristianos y ya yo beso la Biblia, pero muchas veces dividimos la Biblia a lo que me conviene y a lo que no, lo dejo ir. No me interesa eso, pero lo que me conviene sí lo aprovecho, y esto es totalmente contrario a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en su totalidad es bendita, es sabia y está escrita con esos propósitos. Damos gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado. Gracias porque es bueno con nosotros. Damos gracias a la iglesia que está con nosotros, a los que por ahí nos siguen en redes sociales. Les decimos que nos esperamos la próxima semana, 10 de la mañana. Aquí estaremos presentes. Bendiciones, den like. Saludos.